Ya, ¿quién soy vos y qué vais a hacer y qué nos vais a contar en Gallo Rojo? No sé, no sé nada. Los esfuerzos que se están haciendo desde acá del norte y de la ciudad de Arica en particular es que los trabajadores vuelvan a tener la vida sindical que fue destruida a partir de esa movilización. Y esta actividad se enmarca dentro de eso, de recuperar la vida del sindicato, de recuperar la participación de los trabajadores en su sindicato y de dotarnos de un sentido de unidad nacional de los trabajadores que está relacionado con la Unión Portuaria de Chile. Buenas tardes, estimados y estimadas, bienvenidos a Gallo Rojo. Es un programa en el cual lo que hemos buscado es generar discusión sobre política y actualidad, y ahora nos toca hablar sobre las condiciones de trabajo en Chile. Es por eso que tenemos al magnánimo Camilo Santibáñez, militante de Izquierda Libertaria y asesor de la Unión Portuaria de Biobío Chile. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Agradecido también de la invitación a este espacio, agradecido al equipo de Gallo Rojo, porque me parece que es importante colaborar con algunas perspectivas desde fuera de Santiago a la discusión sobre el mundo del trabajo que suele ocurrir aquí, ¿no? Exactamente, nosotros queríamos invitar al Camilo no solamente por el hecho de que él sea una persona que tiene mucha experiencia en el mundo del sindicalismo, sino que porque buscamos pensar el trabajo desde otra mirada. Por lo general, los análisis sobre el trabajo son muy del orden de la estratificación, de análisis estadístico, muy teorizado, pero es importante entender al intelectual desde otra dimensión. Es importante pensar cómo existen ciertos sujetos sociales que desde la experiencia concreta de los trabajadores ven las reales posibilidades que exceden por mucho a lo que puede decir la teoría. Es por eso que quisiéramos mirar sobre cuáles son los dilemas del mundo del trabajo en el Chile neoliberal. Quisiera partir diciendo, Camilo, que existe un contexto que es más o menos transversal y compartido por la izquierda, en el cual se dice que el neoliberalismo lo que hizo fue mutilar a los viejos actores del trabajo que se organizaban, ¿cierto? El obrero industrial que estamos acostumbrados a ver, que fue muy fuerte en el siglo XX, pierde su peso, eso ya lo decía Pablo Pérez en el primer capítulo de Gallo Rojo, pero saludo a Pablo Pérez, pero también han habido transformaciones que generan como sustantivamente giros que es importante mirar. En primer lugar, se habla de un código laboral que es draconiano, sumamente restrictivo, que imposibilita la organización sindical. En segunda instancia se habla de procesos de individuación o de egoísmo o de mirarse a uno mismo que son muy importantes. En tercer lugar, el giro de la matriz productiva, evidentemente que es un giro primario exportador, lo que no permite muy bien esto de que el sector obrero industrial que era preponderante sigue existiendo. Y lo cuarto es un cambio en la morfología del trabajo, informalidad, rotatividad, precarización, flexibilidad, que al menos reactualizan la forma de acción colectiva. ¿Qué consecuencias prácticas ves tú en el neoliberalismo, en la experiencia que tú vives día a día con los trabajadores? Bueno, lo primero que habría que decir es que efectivamente estas transformaciones en el mundo del trabajo nosotros las vamos conociendo en la medida que vamos chocando con ellas, ¿no? Desde el plan laboral en adelante, los trabajadores hemos ido teniendo que enfrentar estas nuevas condiciones en la búsqueda por mejorar nuestras condiciones laborales. Y efectivamente ese choque ha sido el que ha ido provocando lo que ahora conocemos como un desinterés, por ejemplo, por sindicalizarse. Las tasas de sindicalización en Chile son bajas, ¿no? La tasa de trabajadores que negocian colectivamente es todavía más baja. Y eso efectivamente se traduce en que cuesta, por una parte, organizarse como trabajadores, pero todavía cuesta más lograr obtener las mejoras laborales que se supone los trabajadores buscamos mediante esa acción, ¿no? Y por lo tanto, la perspectiva de estas condiciones bastante paupérrimas para un desarrollo sindical lo suficientemente fuerte como para convertirse en un actor, coincide, por ejemplo, con la perspectiva estadística o general, ¿ya? Pero sin embargo es interesante ver que eso si bien eso afecta a una gran mayoría de los trabajadores, ese no es, condiciona pero no determina, digamos. Y bueno, mencionar solamente que efectivamente el movimiento obrero en Chile se funda en condiciones no solamente de un modelo también primario exportador, sino que además en condiciones de precarización laboral horrorosa, ¿no? Y aún así fue posible la acción colectiva.
Claro, o sea, ahí se origina la acción colectiva que precisamente luego va a devenir en un movimiento obrero más fuerte con otras características. Claro, porque lo interesante actualmente es que ante el diagnóstico teórico muchas organizaciones han dicho, estadísticamente está probado que la acción colectiva en el mundo del trabajo no es importante y por tanto en la praxis política se elimina esa esfera. No obstante, la acción colectiva ha ocurrido y eso ha quizá rompido con la tradición teórica, ¿cierto? Se hizo En 2007... roto, no rompido. Es cierto, rompido. Eso será reactualizado. No obstante eso, la evidencia empírica y hay ciertas expresiones que han emergido y han roto un poco ese paradigma. De hecho, el 2007 ocurre algo que es muy increíble, que es que tanto en el mundo forestal como en el mundo del cobre surgen movilizaciones inéditas en este país, precisamente en un actor que nadie pensaba que podía movilizarse, el subcontratado. Ese actor que decían que era rotativo, que tenía condiciones de empleo indignas, poca protección, que no podía organizarse, lo que hace es liderar un proyecto que es bien importante y con formas de acción que son distintas a las que tenía el obrero del siglo XX. Este tiene una forma de acción predominantemente extralegal, ¿cierto? Por un lado, es capaz, por ejemplo, de generar una negociación interempresa, cosa que no está permitida simplemente por la presión que ellos lograron ejercer. Del otro, son capaces de tener una interpelación directa y una negociación con los que encabezan la cadena productiva y no solamente con el empleador directo. Y en tercer lugar, una articulación inédita entre sindicatos que no habían confluido antes. ¿Cómo explicas tú, por tanto, esa acción, esa posibilidad de organización a pesar de todas esas cosas que decían que eran imposibles desde el punto de vista teórico? Bueno, si la realidad en este caso, o la teoría no calzaba con la realidad, efectivamente el problema no es de la realidad, ¿no? El problema vendría siendo de la teoría. Exactamente. Y sobre eso, cabría decir que si bien para muchas lecturas probablemente más académicas o desde sobre el movimiento de trabajadores, era una cuestión bastante poco probable, si no imposible, lo que prueban estas movilizaciones de trabajadores, tanto en el sector del cobre como en el sector forestal, es que los trabajadores sí pueden movilizarse, ¿ya? Y en eso hay una cuestión que es fundamental para poder comprender esas movilizaciones, que tiene que ver con la dignidad. Y la dignidad humana, la dignidad laboral, de mejorar en las condiciones laborales, es una cuestión que, como te decía anteriormente, choca constantemente con la legalidad pinochetista para las relaciones laborales. Y en ese choque, en esa búsqueda desesperada por mejorar las condiciones laborales, de precarización total que se vive en esa industria, es que los trabajadores rebasan esa legalidad pinochetista, ¿ya? Impulsados por una cuestión de dignidad, rebasan esa legalidad pinochetista y son capaces, promovidos por la desesperación en la que se encuentran, de organizarse, pero además de vencer, ¿ya? Y yo diría que no es tan increíble que exploten estas movilizaciones de trabajadores en esos sectores, pero lo que sí requiere un análisis y una revisión es que, además de explotar, logran vencer. Claro, pero a pesar de que han tenido ciertas victorias que son recalcables, aún así el movimiento sindical tiene ciertos problemas, ¿cierto? Sí. No han sido capaces de romper que han sido los pilares fundamentales de la institucionalidad pinochetista. El sindicalismo sigue siendo medianamente bajo y también existen ciertos problemas en los cuales su demanda no logra ser transversalizada o sentidas por el grueso de la sociedad. Por tanto, mi pregunta es el orden de los desafíos y tareas pendientes de la izquierda. ¿Cuál debería ser una estrategia que, situada en el siglo XXI, permita pensar una efectiva emergencia del mundo de trabajadores que, como tú dices, tiene potencial y que debe articularse? ¿Cómo lo piensas tú en términos políticos? Sí, bueno, hay que partir de la base de las dos preguntas anteriores, que tiene que ver con que nosotros efectivamente estamos en condiciones de derrota, ¿no? Efectivamente la legalidad laboral, como conversábamos, fue urdida precisamente para impedir el éxito que los trabajadores pudiesen tener a la hora de organizarse y arrancarle conquistas importantes a sus empleadores. Pero no obstante, al haber organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Cobre, como la Unión Portuaria, que en mi apreciación es el ejemplo más claro de cómo una organización sindical puede rebasar la legalidad y efectivamente ganar los conflictos que se propone, son ejemplos importantes de observar, porque no solamente están pensando
en mejorar sus condiciones laborales, que sí lo hacen, y es muy importante, sino que además están pensando que la importancia de ganar es lo que efectivamente puede convocar al resto de trabajadores a plantearse ganar. Entonces, por una parte, son organizaciones que están teniendo logros concretos, rebasando la legalidad, por la vía de la acción directa, pero también echando mano a un amplio repertorio de acción. Y por otra parte, son organizaciones que están pensando en cuestiones que rebasan lo netamente laboral. Y por lo tanto están planteándose la importancia, por ejemplo, de la institucionalidad. Y en ese sentido, son organizaciones sindicales que son conscientes de la importancia de la movilización, del rol que juega la movilización y la acción directa, por una parte, pero saben que eso no basta, ¿no? Y al mismo tiempo miran hacia la institucionalidad y saben que la institucionalidad por sí sola tampoco resuelve nada, digamos, sin movilización, pero sí sirve. Es decir, se trata de una fórmula a la que se ha llegado por la práctica, que debiese ser una lección para el resto de las organizaciones sociales que están buscando transformaciones en el Chile actual. Y por lo tanto, la capacidad que tengan estas organizaciones de dar el ejemplo y de enraizarse en la base sindical, desde la posición estratégica en la que se encuentran, por cierto, muestra y da el ejemplo de que no solamente se trata de, por ejemplo, provocar crisis, sino que se trata sobre todo de mejorar y de provocar la transformación de condiciones dignas para nuestro pueblo, que es algo que en ningún caso puede desconsiderarse. Claro, en síntesis, y eso es una gran lección para el movimiento estudiantil, no solamente se trata, como lo intenta hacer mucha de la izquierda, de generar crisis, de pegarle a la clase dominante para generar una crisis que permita la emergencia de distintos sectores, sino que necesariamente hay que tomar en consideración un avance para lo que son condiciones materiales de nuestro pueblo. Desconocer alguna de estas dos esferas es negar una política revolucionaria. Así que este es Camilo Santibáñez, muchas gracias por haber estado acá. No, le agradezco a usted y a todo el equipo de Gallo Rojo la oportunidad de haber conversado aquí, sobre todo porque generalmente la gente trata de no conversar conmigo, entonces agradezco doblemente la invitación. Exactamente. Muchas gracias por ver nuevamente a Gallo Rojo. Acá no hablamos simplemente como en Twitter, en el cual decimos consignas que no significan nada. Vamos al meollo del asunto, esto es Gallo Rojo.